Bienvenidos otro jueves más, un jueves lleno de emociones, lleno de alegrías, de estar nuevamente aquí con ustedes, dándole la bienvenida nuevamente a nuestra creadora de Inspira también con Amor. Nelly, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, hoy con una energía, justo hablábamos, ¿no? Como receptiva, como muy observadora, y es importante rescatar que tenemos nosotros la posibilidad como de observarnos, ¿no? Como ver en qué mood andamos, qué se está sintiendo, qué se está viviendo, y lo que tú siempre nos dices, ¿no? Conectar con esas emociones y empezar a desmenuzarlas, saber qué hay y por qué se mueven cosas en nosotros. Pues igualmente Exactamente. feliz de estar otro día más aquí, de compartir con ustedes, compartir contigo este espacio que fue creado con mucho amor. Así es, y qué importante lo que dices, y precisamente va muy ligado al tema que vamos a estar hablando el día de hoy, que es como darnos una mirada interna. Ya saben que a nosotros nos gusta platicar lo que nos mueve a nosotros como seres humanos, como personas, como madres, como docentes, como guiadoras, y pensamos en siempre compartírselos con ustedes, claro, con la finalidad de, pues, de sumar, ¿no? De sumarnos como comunidad y de favorecer sobre todo nuestras nuevas infancias, nuestras nuevas generaciones que vienen por ahí. Hoy vamos a hablar de las 5 heridas de la infancia. Este tema tan poderoso, este tema que puede hacer la gran diferencia en una familia, en absolutamente todos y de manera individual sobre todo, indaga muchísimo en el autoconocimiento. Así que vámonos de lleno. Primero me encantaría que partiéramos qué son las heridas de la infancia, ¿no? Porque no suena tanto, no lo siento tan conocido. Bueno, las heridas de la infancia son una especie de lesión, una especie de herida afectiva, tiene que ver totalmente relacionada con los sentimientos y las emociones, y esta herida nos impide llevar una existencia plena. Su huella es tan profunda que incluso nos dificulta las relaciones personales. Son heridas que cursamos en nuestra infancia, como bien lo dice su nombre, y que nos van o se aparecen o reaparecen a través de, lo vamos a ver ahorita, a través de ansiedad, de depresión, fracaso en las relaciones afectivas, pensamientos obsesivos, mayor vulnerabilidad hacia determinados trastornos, problemas del sueño, actitud defensiva o agresiva, inseguridad, miedo, desconfianza. Si algunos de los que nos están escuchando son conscientes de que tienen alguno de estas características hoy en día como adultos, entonces por ahí vamos a indagar de una por una para a lo mejor investigar, encontrar, detectar nuestra herida y pues ahora sí que ponernos en marcha a sanarla, ¿no? Sí, y es que justo como decíamos al inicio, o sea, es este punto donde si estamos nosotros con esta capacidad receptiva y de observación hacia nosotros, este clavadito, utilizar este tercer ojo y voltearlo para observarnos, nos podemos dar cuenta de por qué terminamos como ejecutando ciertos programas que fueron instaurados en esta infancia y de repente dices, ¿por qué se vuelve a repetir y por qué se vuelve a repetir? No sé, por poner un ejemplo, tuve en algún momento de mi infancia tema con una autoridad, pudo haber sido padre, madre o alguien con una jerarquía mayor a la mía, incluso un maestro, ¿no? Y de Sí. repente yo no haberme sentido, no sé, esta huella de injusticia o de humillación de haberme hablado de tal o cual forma, y me doy cuenta que en una edad adulta, estando laborando en algún lugar, de repente esta jerarquía o este jefe me dice algo y yo me voy inmediatamente hacia atrás, como, como cuenta regresiva a esa parte de mi infancia donde yo me viví así
y entonces de repente como que, aunque yo lo quiera hacer muy consciente, el inconsciente sale y se proyecta sobre esto, nos da esta información y entonces empezamos a correr este programa donde me siento chiquito, me siento débil, me siento humillado, me siento, que es algo injusto y entonces no voy a estar como en, digamos que en esta zona neutra de adulto a adulto, aunque haya una jerarquía, poder gestionar como la emoción vivida, ¿no? Porque realmente esa emoción se está viviendo desde el infante, no desde el adulto que está resolviendo algún tema con una Ujú, jerarquía. Entonces es sí. interesante poder hacer esta observación de qué me detona a mí como decías aquí, ¿no? Ciertos problemas de sueño, o qué me hace a mí, cuando me detona estar a la defensiva, si alguien me dijo algo, si yo escuché, si yo sentí, si en qué etapa a lo largo del año, cuáles son las etapas que me generan esta tendencia a la depresión o Ujú. esta sensación de abandono o estas huidas emocionales o el que no me salga algún trabajo, sentirme como fracasado, es empezar a observarnos en todas nuestras etapas de nuestra vida y en todas nuestras potencialidades de vivir una emoción, ¿no? Sí, porque normalmente, bueno, algunas cosas que consideramos que son parte de nuestra personalidad, cosas que decimos, es que yo soy así, es que yo soy así, es como, ojo, clavado, nosotros nacemos sin miedos, nacemos sin heridas, nacemos nos sentimos totalmente privilegiados cuando nacemos sabiéndonos merecedores de absolutamente todo. Entonces, muchas veces cubrimos como adultos el decir, es que esta es mi forma de ser, o es que este es mi temperamento, o es que este es mi carácter. Y a lo mejor no somos conscientes de que no es de nosotros, sino que fue una reacción a una herida que se provocó en la infancia, como bien lo dices, no solamente, y ahorita vamos a indagar un poquito más de eso, no solamente y puede ser herida hecha por nuestros padres, que por supuesto son los principales, pues ahora sí que para nosotros son nuestros superhéroes cuando estamos pequeños, entonces son los principales, pues sí, como la conexión directa, pero también pueden ser maestros, vecinos o alguien simplemente un adulto que haya hecho algo o que nosotros hayamos permitido que haya movido algo nosotros. Entonces, vámonos de lleno. Porque ojo, es muy frecuente, es muy común, por así decirlo, que todos tengamos al menos 3 de las heridas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, a mí me encantaría arrancar también y compartirles esta frase que dice así, no es lo que nuestros padres eran o hacían lo que ocasionaba nuestro sufrimiento asociado a nuestras heridas, era nuestra percepción personal de su actitud. Y a mí aquí me encantaría poner un ejemplo. A mí esta frase me quitó una venda de los ojos porque yo soy hija de padres divorciados y a mí eso me causó un dolor durante toda mi infancia, toda mi infancia. Entonces yo sentía que la culpa, yo no sabía ni a quién echarle la culpa, ¿no? Yo simplemente demostraba o tenía actitudes pues de tristeza, de rechazo, de injusticia, de muchas cosas, pero cuando voy creciendo, digo, bueno, claro, yo también lo hubiera hecho, comprendo a mi mamá, comprendo a mi papá, entonces, pero eso obviamente lo hacemos hasta que crecemos, ¿no? Que dices, ok, no era lo que ellos hacían, no era la decisión que ellos tomaron, no lo hicieron por lastimarme, no lo hicieron pues sí, por marcarme la vida, sino más bien la percepción que yo tenía a esos escasos 3 años sobre lo que estaba pasando, sobre esa actitud. O sea, yo a lo mejor de chiquita yo veía, era un problema, una discusión, y yo la veía tan enorme y me dolía tanto. Entonces, claro, tiene que ver esto. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque tengo que reencontrarme esta adulta con esa niña, con mi niña interior y decir,
No fue la culpa de tus padres, ¿sí? Era la percepción, el dolor que ocasionaba a ti a esa edad, en ese rango de madurez que tenías. Entonces, me sirve mucho y se los recomiendo a todos, les sirve mucho como para sanar, es la palabra, o sea, para sanar. Entonces, no dejemos toda la responsabilidad en los padres, en los tutores, sino también ser conscientes de que la balanza, pues también tiene mucho que ver nuestra propia percepción, la edad que teníamos y lo que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? Y fíjate, justo como dices esto, se me vino a la mente este gran escritor que vivió en el Holocausto, Víctor Franklin, que nos mueve mucho con su frase, el hombre no sufre por lo vivido, sino por lo que percibe de lo vivido. Y nos habla mucho en ese libro de toda su historia, de realmente cómo él logró transformar esta información. Lo que dices, de repente dimensionamos o hasta los sentidos, ¿no? O sea, Sí. yo puedo olfatear algo y me puede encantar y a ti no, y estamos en un mismo lugar, un mismo espacio y la percepción va a ser completamente diferente. Esto tiene que ver con nuestras experiencias anteriores, ¿no? Entonces, es inevitable estar jalando toda esta información que traemos atrás, que es lo que va a darle justificación a lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, es esto que dices, es observar cómo desde la infancia hasta el adulto, cómo se ha vivido y es estar rescatando a este niño que puede entender un poquito más desde el adulto todas Claro. esas situaciones que percibió, ¿no? Y entonces al saberte ahí, puedes ir transformando esto. Pero, ¿qué pasa? Que de repente nos cuesta trabajo y como que evadimos, ¿no? Esto que decías, no, pues es que yo así soy, o no, esto es muy difícil, yo no voy a cambiar mi forma de ser. Y es importante rescatar que no hay que olvidarnos que somos seres en proceso y que estamos en transformación constante, o sea, realmente no somos productos hechos, sino es esta parte evolutiva, esta capacidad que tenemos de transformar aquello que deseamos transformar, ¿no? Y por eso vienen estos procesos alquímicos maravillosos cuando de repente sentimos que nos iluminamos y es claro, ahora lo puedo ver, es que no lo Claro. entendía, esto que dices tú, todo empieza a tomar sentido, el rompecabezas se empieza a armar, las piezas comienzan a A embonar monar. perfecto y entonces dices, claro, ahora hace sentido en mí, esto quiere decir que yo ya lo integré, ¿no? Pero ¿qué Sí, lo pasa más si importante que ya no rechazo? duele. Exacto. ¿Qué pasa si yo rechazo? Es, como dice Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es Es opcional. opcional. Entonces, yo rechazo y voy a estar sufriendo, sufriendo y sufriendo. Es esto, o sea, el dolor muchas veces vamos a transitar por el dolor, pero yo puedo decir, no sé, por ejemplo, se me perdió mi cuaderno de notas donde yo atesoro porque escribo y tal y cual, ¿no? Pero no sé dónde lo dejé y entonces estoy sufriendo todo el tiempo. Bueno, el cuaderno se perdió. De alguna manera a lo mejor podré encontrarlo o no, pero yo puedo vivir mucha etapa de mi vida diciendo es que perdí mi cuaderno. Nos pasa, ¿no? De repente de niños perder algún objeto valioso es como, es que mamá, es que lo perdí y es que lo perdí y es que lo perdí. Y entonces sostengo esa parte donde dices, es que no puedo dejar ese sufrimiento porque me hace sentido porque le da valor a aquello que yo perdí. Entonces es lo Claro, mismo con estas con estas heridas, ¿no? claro. Porque si yo dejo de sufrir esa herida, entonces lo que me dolió ya no va a tener sentido. Así Pero es. ¿qué pasa si yo la deseo transformar? O sea, el sentido está ahí, nada más la diferencia es que no hay sufrimiento. Así es. Y lo relaciono mucho con que en ocasiones hasta somos semiconscientes de esto. Es que yo soy así porque mi papá era así. O es que yo soy así porque yo cuando estaba chiquita, y dices, ah, ok, ahí lo tienes. Tienes la clave para bajar esa frustración, para bajar ese enojo, para bajar esos celos, esa inseguridad, esa desconfianza. Ya la tienes. Trabajémosla, o sea, trabájala, comprométete contigo, porque el compromiso es propio, es un autoconocimiento, es conocer tus dolores,
que tenías en ese momento, a la edad que tenías, abrazarlos, perdonarlos. Y sí, yo sé que a lo mejor suena como, oh, sí, todo como cuento de hadas. Es fácil, ¿no? Ajá, es duro, pero ya que pasas por ese proceso dices, wow, yo no era así. Yo pensaba que era una persona insegura y yo no soy insegura, ¿no? Entonces, o yo pensaba que yo era celosa o tenía problemas de ira o tenía problemas, etcétera, cada quien con lo que se identifique. Y regresas al punto de decir, wow, yo no soy así. Y pasa cuando la gente te dice, ¿no? Ay, te veo súper diferente, pues ya no me enojo, o ya las cosas que me hacían enfurecer ya no. ¿Por qué? Porque autoexploré, fui a mi infancia y indagué, perdoné y creé estrategias, me di herramientas para, como igual, paso número 1, ¿no? O sea, querer hacer las cosas de una manera diferente. No te gusta enojarte, no te gusta tener ansiedad, no te gusta tener depresión. Ponle ojo, ponle atención. No te voy a decir que va a ser fácil, pero pues de ahí se empieza, ¿no? Entonces, bueno, vamos. Uh-huh. Y es que también, por ejemplo, esta parte donde dices, de repente nos identificamos con ciertos patrones, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace sentido? Y voy a poner un ejemplo, no sé, un equipo de fútbol, ¿no? Aquí en México que de repente somos tan futboleros. Me duele si mi equipo pierde, ¿sí? Y entonces yo estoy en tensión o estoy en miedo, estoy en ansiedad porque a lo mejor mi equipo va a perder o estoy con la expectativa de que va a ganar y pierde y entonces me duele y sufro y tal, ¿no? Pero es porque yo me identifiqué con ese equipo. ¿Qué pasa si yo estoy viendo otro partido de otros equipos con los cuales yo no estoy identificado? Pues gane o pierda, me es Me va a dar indiferente, igual. ¿no? Uh-huh. Entonces es observar con qué me he ido identificando yo a lo largo de mi historia de vida y es esto, algo que le hace sentido a este ser, no, pues es que todo el tiempo me pasan cosas injustas. ¿No? Que nos pasa, es que es injusto que yo llego temprano y, no sé, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Yo llego a la hora que se me pide y personas que llegan más tarde y se van temprano y no les dicen nada. Uh-huh. O sea, creo que pasa muy seguido, ¿no? En cuestiones laborales, o se le paga más a que a mí, que yo hago tal o cual. Entonces, es como yo me identifiqué con esta parte de la injusticia. Entonces, mi percepción me dice que voy a ir viendo la vida con lentes de De injusticia injusticia. a doquiera que yo vaya, ¿no? Claro. O es que a mí siempre ay, como que tengo soledad y entonces me siento abandonado, toda la gente se va, como que Lo, vamos alimentando esa lo herida, ¿no? llamas, Porque sí. eso le hace sentido, porque es la frecuencia con la que yo estoy resonando. Entonces, ya, como tú dices, ya que lo tienes observado, es verdad, ¿cierto? Que hay veces que sí podemos nosotros hacer ese trabajo, pero muchas veces sí necesitamos de algún terapeuta que nos ayude como espejo a sutilmente mostrarnos esas zonas que han sido lastimadas y que nosotros no podemos voltear a vernos porque es como estar en el ojo del huracán, ¿no? Es muy difícil Sí. saber en qué condiciones está porque no alcanzas a ver, pero ¿qué pasa si alguien de afuera te dice, oye, ya se va quitando o va más o menos? O como el punto de ubicación desde Sí, sí, afuera, sí. desde donde estás, ¿no? Entonces de repente dices, ay, bueno, no era tanto. O sea, nada más era cuestión de empezar a desmenuzarlo y soltar un poquito este miedo o este rechazo a tomar esas heridas, ¿no? Claro, y con la finalidad, pues, de ser seres humanos más libres en todos los aspectos, ¿no? Libres de cargas, libres de ataduras, libres de todo, ¿no? Porque en la libertad es el camino de la felicidad y la felicidad va ligada con el amor. Entonces, vamos a indagar en la primera herida, según la psicología, que es la herida del rechazo. Desde que un ser, ojo, esto está, bueno, a mí me parece muy, muy, muy fuerte. Desde que está en el vientre materno recibe la información del medio, las emociones y de los sentimientos que su madre le transmite.
y de lo que pasa fuera del vientre de la madre. Desde ese momento construimos nuestra relación con la vida y en los niveles físico y emocional se forma nuestra personalidad. Ojo, bien lo saben los médicos, bien lo saben desde que el bebecito empieza a formar sus sentidos, empieza a formar sus orejitas, empieza desde que está en el vientre, ¿no? Empieza a percibir, soy amado, soy deseado. Esto me hace llevarme en el proceso de titulación, nos titulamos con una obra de danza que la titulamos Vida. Entonces una psicóloga nos hizo como un ejercicio, pues Ari que ha estado con nosotros, ¿no? Ari nos hizo un ejercicio como de renacer, como de volver a nacer, ¿no? Y de verdad entrabas como en un trance y se ponía otra persona como a recibirte y esto es lo que más me impactó, que cuando te recibían, cuando volvías a nacer, por así decirlo, te decían, eres deseado, eres amado, te esperábamos, eres bendecido, ¿no? Y, wow, como que te regresaste a ese momento para que te dijeran las palabras que necesitabas escuchar, ¿no? Un ser que viene puro, que viene limpio, que viene libre, que viene todo, percibe absolutamente todo, si es deseado, si no es deseado, si hay problemas, si no hay problemas, si quiero que sea niño o quiero que sea niña. Entonces, todas esas cosas, y no lo decimos como para echarle cargo a las mamás que están embarazadas de que, ay, ahora no puedo ni enojarme ni nada, no, sino para poner atención de cómo todas estas cosas, desde que estamos en el vientre, empiezan a formarnos en lo emocional. Empezamos ya a sentir y a percibir. Entonces, por ahí va la herida de rechazo. No sé si quieras compartirnos algo tú también, Nelly, de la herida de rechazo. Fíjate que desde la parte de la escuela, yo creo que hace falta poner más atención, no sé si recuerdes, pero yo creo que en muchos colegios, muchas escuelas hacen esto de pedirte información acerca del embarazo de cada alumnito, ¿no? Ujú. Y como que de repente no se pone la atención necesaria porque es un camino de autoconocimiento y de exploración de Totalmente. ese ser humano, y es como, lléname la hojita y tal, y la mamá, ay, bueno, pues más o menos, ¿no? O sea, pero si profundizamos con ese pequeño ejercicio, como dices, de cómo se vivió el embarazo, cuáles fueron las emociones de mamá, y no es que mamá tenga la culpa, sino es una comunión entre hijo y madre y entre Total. sistema familiar, toda esta información que se va a vaciar sobre este nuevo ser y que está tomando esta fuerza energética que le va a ayudar a desarrollarse evolutivamente en el mundo terrenal, ¿no? Ujú. Y nos vamos a estos opuestos, ¿no? De repente el transitar del miedo al amor es eso. O sea, yo necesito conocer el miedo para poder ir al amor y descubrir el amor y después integrarlo y vivir, o sea, en como lo llaman en el camino de en medio. O sea, yo necesito explorar las dos áreas, ¿no? Si mi mamá se vivió con incertidumbre, yo voy a andar por la vida explorando la incertidumbre para saber y conectar conmigo con esta paz interna, esta calma, esta tranquilidad y sobre todo conectar con esta certeza, con este Ujú. equilibrio. Pero yo necesito transitar por el miedo, por la incertidumbre, por la falta de interés por el presente, por la soledad. Y bueno, ya me fui a temas que se ven desde la terapia floral, pero es que realmente son muy similar a estas heridas, ¿no? Porque Ujú. todos exploramos el mundo de determinada manera. Entonces, qué interesante es poder observar en estos cuestionamientos que nos ponen sobre la mesa en los colegios, como para realmente decir cómo fue ese embarazo o platicarles a nuestros hijos cómo fue que vivimos nuestro embarazo, y eso le va a dar, no sabes cómo dota de sentido. Bueno, yo he hecho ese camino explorativo, ahora entiendes el por qué reaccionas como reaccionas, cuál fue la información y empiezas a decodificar esa información, ¿no? O sea, Ujú. si había incertidumbre o si querían que fuera niño y fue niña, es como, pues obviamente voy a sentir un rechazo. Cuando entre a cualquier lugar, va a aparecer en mí esta inseguridad porque
no sé qué está esperando el otro de mí. Entonces inmediatamente conecto yo con eso y es, ok, lo hago consciente y es, yo soy un ser amado que voy a ser recibido desde la forma en el que el otro me quiera recibir, pero yo por eso no pierdo el valor de lo que soy, ¿sí? Así es. Entonces, empezar a hacer estos ejercicios conscientes que tienen muchísimo, qué bonito que pusiste esto sobre la mesa, muchísimo que ver con todo este proceso de embarazo y que tiene que ver también con este proyecto sentido de 18 meses antes, de toda la información que se está rescatando, porque somos luz, somos información. Ahora hay que Totalmente. decodificar esa información, ¿no? Totalmente. Y de hecho, son las cosas, por ejemplo, ahora que tengo una escuela de regularización, en una escuela de regularización no tienes por qué pedir toda esa información, toda la información. ¿Por qué? Porque es algo extracurricular, pero para mí es importantísimo. Yo, la primera junta fue cómo fue el embarazo, con quién estaba mamá, cómo era la situación, cómo era el núcleo familiar, con quién vive, tomó pecho o no tomó pecho, porque eso yo vi, que conociéndome a mí, cuando yo conocí esa información mía, pude sanar muchas cosas. Entonces, a mí me interesa conocer la historia de cada uno de mis alumnos, porque para mí ellos son una misión, ellos son mi... Hola. Carmen. Hola, Carmelo. Se quiere hacer presente. Sí, es importante esto, o sea, validar y ojo, como dices aquí, de repente, no es que como mamás nos sintamos, híjole, no, me tengo que sentir plena, porque también eso es estrés, o sea, yo tendría que ser una excelente mamá, vivir el embarazo así a plenitud, en paz, calma, zen, o sea, traer todas las herramientas, no, 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 o sea, es vivir, simplemente. Hay días de angustia, hay días de miedo, hay días de ansiedad, y eso es creando esa bitácora de emociones, porque también todos exploramos esas emociones, ¿no? Así es. Entonces es nada más observar cuál fue mi situación en mi embarazo, ¿no? Sí, O sí, si sí. es posible preguntar a los cercanos, si tengo en vida todavía a mi madre, preguntar a la madre o a los que se hicieron cargo de nosotros en aquel momento, ¿no? O sea, ¿qué percibían de esa evolución intrauterina para recoger esa información y usarla a favor en nuestro camino del autoconocimiento y poder ir transmutando esta información, ¿no? Así es, porque yo creo que en resumidas cuentas, al final del día, el cambio está en nosotros, ¿no? Era ligado a la frase, ¿no? Ligado a la frase de la gente Sí. puede hacer X o Y, tu vida fue X o Y, tu infancia. Hay que detectarlo, hay que sanarlo, porque el cambio está en nosotros. Yo decido, como lo que hablamos el programa pasado, ¿no? Yo decido si grito o no grito, ¿no? De qué garganta va a salir el grito. Entonces, bueno, una persona que sufre una herida de rechazo, pues generalmente son padres ausentes, ensimismados en su propio mundo, y el rechazo no es nada más eh, hacia, como hacia nuestros hijos, pues también puede ser del otro lado, que es sobreprotectores, pero rechazo al mundo exterior, pues es otra de las maneras de rechazar el entorno, que son de no quiero que lo toquen, que no esto, que no lo llevo a las fiestitas porque son bien llevados sus amigos, que esto, que lo otro. Esa sobreprotección, por lo general, somos adultos que sufrimos una herida de rechazo. Suelen experimentar miedo al mundo o a ser rechazados. No, mejor no hago esto. Ah, ¿para qué? Voy a perder. O no, no lo voy a conseguir. ¿Para qué, no? Se sienten incapaces de enfrentar los retos ante la vida. Ese sentimiento se convierte en odio hacia su persona y al entorno, por lo que eligen rechazar antes de ser rechazados. Este rechazo a los demás y el miedo al contacto puede verse en personalidades solitarias. Adultos que decimos, prefiero trabajar, no sé trabajar en equipo, prefiero hacer las cosas yo, o sí, porque estamos de una manera rechazando al mundo, ¿no? Rechazando sí, 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 a A lo la demás, vida, a la vida. simplemente. Porque es una sensación incluso de frialdad, nos conecta con la frialdad, con la rigidez. Hay una esencia floral dentro del sistema de Bach
que se llama Water Violet, y es esto que dices, o sea, prefiero abandonar a ser abandonado. Entonces, esto me hace rígido y frío y pongo mi barrera de protección para no conectar con esta emoción porque tengo, en el fondo, yo tengo miedo a ser rechazado, Claro. a no ser reconocido. Y esto tiene que ver, como dices, en el embarazo, o sea, cómo me esperaban. O sea, fue un momento incómodo, que mi mamá se haya enterado y ella no quería, o que mi mamá sí quería, pero mi papá no, o que mis abuelos, no sé, le fueran a decir algo a mi mamá y mi mamá me rechazó por X o Y, o no me, era el hijo, o sea, ya era el sexto hijo en la familia, y era como, o sea, y no es que no te hayan recibido así, sino simplemente hubo a lo mejor un tinte o una traza ahí de información de ese rechazo y entonces se conecta con eso, ¿no? O Sí, incluso hasta las alergias. Las también. alergias se relacionan con esto porque la piel es nuestro órgano que nos cubre, Bueno, nos cubre. Ujú. ajá, y que nos separa, es como, astrológicamente es como muy saturnal, ¿no? Los anillos de Saturno ubican cómo nos marcan estos límites. Nosotros tenemos, arquetípicamente a Saturno, donde tenemos esta piel que nos separa del otro. Entonces, podemos hacer reacciones alérgicas y eso a mí me ayuda como a hacer esta barrera. ¿Qué pasa en la pubertad o la Adolescencia. adolescencia? Perdón, que aparecen granos y de repente empieza esta parte de me van a rechazar, o hago el grano para que me rechacen y yo no pertenecer a esto que no me estoy Sí. sintiendo cómodo. O sea, el cuerpo nos habla, sí, el cuerpo, el cuerpo grita lo que el alma calla. Calla. ¿No? Entonces, es bien importante hacernos caso en escucharnos qué está transitando por nosotros, ¿no? Así es. Y vámonos con la segunda herida, que yo creo que vamos a terminar con esta por hoy. Vamos a hacer el siguiente jueves la segunda sección de las 5 heridas de la infancia, el abandono. Ojo, esta tiene como, no puede ser tan obvia. Vámonos a explorarla. Padres que no proporcionan alimento, protección, afecto, estructura en casa. Si yo no le pongo límites a mi hijo, si yo no le... límites, no sé, no me encanta esa palabra. Si yo no tengo una estructura en mi casa, si mi hijo, mi hija no tiene una estructura, eso también es abandonar estabilidad y permanecen ausentes en este proceso fundamental en un niño. Lo abandonan. Un niño necesita padres que lo provean de todo lo necesario para crecer. Si yo, un ejemplo que utilizas mucho tú, Nelly, y que me gusta, es las plantas. La planta yo la puedo tener ahí y la puedo tener y sí, a lo mejor al principio está súper bonita, ¿no? Pero no la riego, no la pongo en el sol, no le pongo luego su tierra especial que necesita, etcétera. La planta va a llegar en un punto en el que ya ya no va a Un dar, ya no va topper. a sacar un fruto, ya no va a sacar, ya no va a crecer, ya no va nada. Entonces, desde lo más básico, de lo menos obvio, yo a lo mejor pensaría abandono, pues que no pelan a sus hijos o que no me pelaron a mí. No, o sea, viene desde no alimento, o sea, no proporcionar el alimento. Están muy platicadores, Carmelo y Canelo. Sí, es que Mercurio está haciendo de las suyas y quieren comunicar, hay que escucharlos también a ellos. No, están con Fíjate que todo. Ujú. quiero rescatar este ejemplo de las plantas porque me viene un recuerdo. Al andar por un cafetalero, el cuidado que le ponen, nos decían, haz de cuenta, podíamos transitar por el cafetalero, pero decían que teníamos que tener muchísimo cuidado de la sutileza de la flor, porque después de la flor viene el fruto. Ujú. ¿Sí? Entonces, aunque el arbusto es grande y fuerte, pero la flor era muy sutil y suave. Entonces, caminar por ahí, así de repente es la vida, ¿no? Con los niños o con los nuevos seres humanos, es como transitar con ellos y a través de ellos, acompañando y viendo qué es lo que necesitan, pero ubicar estas flores que tienen ellos, estas
estos campos energéticos de información que son ellos y que son muy sutiles y que si yo cualquier movimiento que haga, me lo puedo llevar, ¿sí? Y lo puedo marcar y voy a bloquear esa capacidad de dar fruto. Entonces, porque a mí se me quedó muy grabada, era una flor pequeñita y de ahí venía, de esa flor venía el grano del café. Entonces, de repente el grano del café entra todavía a un proceso mayor para que nosotros podamos pasar por nosotros la delicia de su olor, de su textura, de sus sabores, de todo esto que nos conecta con el placer. Entonces, es rescatar la sutileza de los seres humanos, ¿no? O sea, que cualquier movimiento en falso, cualquier cosa así tan pequeña que sea, podemos lastimar y herir. Así es, y podremos estar todos los días en casa con nuestros hijos, pero, y aún así, tenerlos en abandono, ¿no? Entonces vamos a indagar un poquito más el siguiente jueves porque creo que tiene mucho, mucho, mucho que dar. Nos quedamos en la herida de abandono, seguiremos explorándola y también conociendo la personalidad de las personas que en la infancia sufrimos de esta herida, ¿no? Entonces, está bueno, Nelly, interesantísimo de lo que estamos hablando. Por hoy lo vamos a dejar aquí. No sé si te gustaría que cerráramos con algo especial. ¿Quieres? Pues yo creo que nada más una pregunta. Yo creo que estaría interesante que anotáramos, que hiciéramos un ejercicio cuando me he sentido rechazado y cuando me he sentido abandonado. Y ahí la dejamos, ¿no? O sea, Así es. o cuando a mi hijo, si no queremos empezar por ahí, cuando veo que mis hijos han sentido esto, pero sería interesante que hagamos este proceso hacia nosotros, primero observarnos para ver qué nos quiere decir. Y ahí va a salir el hilo conductor que nos va dando la información maravillosa. Y pues para cerrar, agradecer nuevamente este espacio que ha sido de transformación, de crecimiento, de cercanía, de comunidad, agradecerles a todos, sobre todo a tu presencia y tu siempre estar y gracias a todos. Gracias a ti, Nelly, gracias también por tus palabras, por tu presencia, gracias a todos, nos escriben sus dudas, nos encanta leerlas. Nos Ya vemos. estamos en Instagram. Ya estamos en Instagram, también nos encuentran así como Inspira con Amor. Muchas gracias a todos.